Dios los bendiga, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Antes de comenzar te pido que por favor te suscribas y hagas clic en la campanita para que recibas las nuevas notificaciones. Vamos a continuar este día con nuestro estudio en el tema ¿Por qué necesito el Espíritu Santo? Y vamos a leer en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, del verso 1 y el verso 6. Voy a saltear algunos versos solamente para poder meditar y enseñar de este tema. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El último versículo es el verso 13, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Señor añada bendición a su palabra. Vamos a meditar este día acerca del punto número 11, ¿por qué necesito el Espíritu Santo? Hemos visto ya 10 puntos atrás, 10 porqués, hoy vamos a hablar acerca del 11. Y el asunto es de que ¿por qué lo necesito? Porque nos hace vivir en el Espíritu. Él nos ayuda, Él nos mueve. Él no te va a obligar, pero siempre va a estar ahí para que tú vivas en el Espíritu. Ahora, sería importante preguntarnos, ¿qué significa eso de vivir en el Espíritu? Muchas personas a veces cuando se habla de esto, piensan que que la persona que vive en el Espíritu es una persona que anda como que anda en otro mundo, como que anda en las nubes, yo no sé. Pero mire, no tenemos que pensar mucho, está muy claro en la palabra de Dios. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, Jesús nos enseña de una manera sencilla, clara, qué significa vivir en el Espíritu. En el capítulo 6 de Juan, en el verso 63, Jesús dice estas palabras. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Entonces, de aquí entendemos claramente que andar en el Espíritu es sencillamente andar haciendo la voluntad de Dios, porque aquí Jesús dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Dice, las palabras que yo les hablo son Espíritu y son vida. Quiere decir que cuando tú haces lo que Dios dice, estás haciendo lo que el Espíritu dice. Andas viviendo, vives en el Espíritu, no en la carne. Vivir en la carne, por lo contrario, es hacer todo lo que se nos antoja, que está en contra de lo que la palabra dice. Qué fácil es poder entonces entender la palabra así. Dice en el verso 1 que leímos en el capítulo 8, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tenemos que recordar que vivir en la carne es vivir en los deseos, nuestros antojos. Esta carne tiene antojos y deseos que a Dios le desagradan. Esta carne, yo recuerdo cuando yo no conocía a Dios. Muchas veces escuché a personas que decían, ¡ay, la carne quiere alcohol! Y claro, eran personas que estaban esclavas del alcohol. Y pues vivíamos haciendo la voluntad de la carne, los deseos de la carne, lo que se nos antojaba, eso hacíamos. Y mire, el apóstol Pablo también lo escribe claramente allí en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, en el capítulo 2, dice el verso 1, y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Fíjese cómo andábamos, siguiendo la corriente de este mundo. Lo que la gente hace, eso hacíamos también nosotros, porque si aquel lo hace, pues yo también lo voy a hacer. Cosa que claro es algo indebido, no es algo que a Dios le agrade. La gente vive como quiere, porque no obedecen a Dios. Pero dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe
de la potestad del aire. Aquí nos dice quién está detrás de toda esa gente que no obedece a Dios. Dice, está el príncipe de la potestad del aire. ¿Y quién es ese? Dice, es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, Pablo se incluye, todos nosotros vivimos en otro tiempo, dicen, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era la condición nuestra cuando no conocíamos a Dios, cuando vivíamos alejados de Dios, cuando vivíamos solamente pensando en lo que me gusta, lo que yo quiero, lo que a mí me interesa y lo demás no me interesa. Así vivíamos, alejados, no nos importaban los demás, vivíamos en la carne. Y quiero decirte, la carne es mala, la carne. Y no estoy hablando del cuerpo humano, quiero que entendamos, cuando la Biblia habla de la carne, habla de esa voluntad que nos aleja de la voluntad de Dios. Es la naturaleza pecaminosa en nosotros, eso es la carne, la naturaleza que nos aleja, que pelea en contra de Dios, que nos quiere alejar. En el versículo 2 de Romanos 8 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Nos habla de que hay dos leyes. Una ley, la del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es una ley que, por decirlo así, nos empuja, nos impulsa hacia arriba. Pero hay otra ley que dice que es la ley del pecado y de la muerte, que nos empuja hacia abajo. Son dos leyes que están peleando continuamente. Como sucede que nosotros, está el hombre interior que quiere ser santificado, liberado de esta carne, que esta carne todo lo que quiere es hacer su voluntad y mantenernos presos en el pecado. Pero el Señor viene a libertarnos, a liberarnos, a que podamos vivir esa vida en abundancia que Dios te ofrece. Por eso aquí la Biblia te dice, si vives conforme a la carne, morirás. Mas si por el Espíritu Santo haces morir las obras de la carne, vivirás. Entonces, nos está enseñando aquí el apóstol Pablo que es el Espíritu Santo el que nos da la fortaleza, la fuerza, el poder para vivir en el Espíritu. Porque aquí dice, si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Si vivimos haciendo solamente lo que me gusta, lo que yo quiero, lo que a mí me interesa y lo demás no me interesa, aquí dice, estamos viviendo de una manera egoísta, una manera egocéntrica. Solamente pensamos en nosotros. Esa es la carne. Y Dios no quiere que vivamos así. El que vive en el Espíritu no piensa nada más en Él, piensa en cómo puedo ayudar al otro, cómo puedo hacer algo por el otro, cómo puedo, primeramente, cómo agrado a Dios. Ya no pienso nada más en cómo me agrado yo, en cómo agrado a Dios. Es lo que pienso ahora. Si vivo en el Espíritu, eso es lo que voy a pensar. ¿Cómo agrado a Dios? Y aquí nos dice que, mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu Santo nos da el poder para derrotar, vencer a la carne y doblegarla y vivir conforme a la voluntad de Dios. Dios quiere que vivamos conforme a su palabra, porque en su palabra está la verdad. Mire, su palabra, Dios todo lo que quiere para nosotros es bendecirnos. Dios quiere prosperarnos. Dios quiere lo bueno para nosotros. Dios no quiere lo malo para ti. Y las cosas que Él nos dice, mira hijo, esto te hace daño, aquello no te conviene. Hermano, lo hace porque nos ama el Señor. Él conoce las cosas, Él conoce el final desde el principio. Nosotros no. Y si Dios nos da un consejo, es mejor que lo escuchemos. Es mejor que hagamos caso a lo que Él nos dice, porque Él sabe lo que nos conviene. Por eso es que necesitamos el Espíritu Santo, para que Él nos ayude a vencer a los deseos de la carne, a los antojos de la carne. Y la carne solamente quiere hacer lo malo, quiere que la satisfagas y no le importan las consecuencias. La carne es mala, es tu enemigo. La carne no es tu amigo, es tu enemigo. La carne solamente quiere, como te dije, que la satisfagas y no le importa qué te pase después. ¿Cuántas personas actúan así? Yo voy a hacer lo que quiero y no importan las consecuencias. Y muchos ya no viven para contarlo. Pero
Dios este día nos está llamando a que busquemos su presencia, a que busquemos ser llenos de su Espíritu Santo, a que busquemos que el Espíritu de Dios sea el que nos enseñe. Él es nuestro Maestro. El Padre lo envió en el nombre de Jesús a enseñarnos todas las cosas. El Padre envió a Jesús para que nos guíe a toda verdad, para que nos haga ver la verdad, para que abra nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento. Porque muchas personas tienen ojos y ven, pero no entienden. Y solamente Dios nos puede abrir el entendimiento para poder ver y entender lo que estamos viendo. Muchas personas ven, pero no entienden lo que están viendo. Y por eso viven esclavas del pecado, esclavos de lo malo, esclavos haciendo cosas que no le agradan a Dios y que obviamente al rato van a tener consecuencias graves en sus vidas. Yo te invito, amigo y hermano que nos ves en esta hora, a que hagas una decisión. Señor, yo quiero vivir en el Espíritu, necesito tu Santo Espíritu. Pero tienes que pedirlo desde tu corazón, entendiendo lo que nos dice aquí el apóstol Pablo, la carta a los Romanos, en el capítulo 8, verso 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación si ya tú has entregado tu vida a Jesús. Dice, pero andes conforme al Espíritu. Porque hay mucha gente que se llama cristiana, pero que andan conforme a la carne. Y aquí te dice que solamente si andas en el Espíritu, ya no tienes condenación, ya no hay problema. Pero si andas todavía en la carne y eres una persona que no quiere escuchar y que eres enojón y que tenemos problemas, todos los seres humanos tenemos muchos problemas, pero el asunto no es si los tenemos o no, el asunto es que si tenemos el Espíritu Santo, tenemos cómo defendernos, tenemos cómo apagar, como dice aquí, hacer morir las obras de la carne por medio del Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros. Dios quiere ayudarte, Él es nuestro ayudador. Jesús dijo que el Espíritu Santo es el ayudador, vino a ayudarnos, porque Él sabe que nosotros somos débiles, esta carne es débil, esta carne fácilmente cae en tentación, esta carne fácilmente hace cosas que a Dios le desagradan y nos alejan de Dios. Pero la Biblia dice que Jesús vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Y eso te incluye a ti, hermano, a ti también, amigo, si tú quieres, si tú abres tu corazón a Dios. Yo no te hablo de religión, yo te hablo de Jesucristo, nuestro Salvador. Te hablo de salvación. La palabra de Dios no es religión, son enseñanzas, son instrucciones para poder alcanzar lo que Dios tiene prometido para nosotros si es que obedecemos. Recuerde que ya hace muchos años, muchos siglos, el Señor soportó una rebelión en el cielo y ya no quiere más rebeldes. Por eso es que todos los seres humanos estamos siendo probados en esta tierra. Todos los seres humanos estamos siendo probados a ver si vamos a ser capaces de obedecer a Dios o no. Y si no queremos obedecer, pues vamos a pagar las consecuencias. Pero yo te invito, tú no tienes por qué perderte, tú no tienes por qué pasar tu vida en la eternidad apartado de Dios en el infierno. Dios te ama y Dios quiere salvarte y quiere llenarte. Y quiere desde este momento llenar tu vida de gozo, de alegría, de paz, de bendición. Y recuerda, mientras estemos en este mundo, vamos a tener problemas. Jesús nunca dijo que estarías libre de problemas. Dijo que habrá problemas, pero que confiemos, Él ha vencido al mundo. Así de que si tú quieres este día decirle, Señor, yo quiero que me llenes con tu Espíritu Santo, quiero que me inundes con tu presencia, quiero que me transformes, quiero andar en el Espíritu Santo, quiero que inclines mi corazón a hacer tu voluntad. Díselo ahí donde estás, dile, amado Dios, yo reconozco que soy un pecador y que necesito tu salvación. Dile, perdóname todas mis maldades y por favor, ven a llenarme con tu Santo Espíritu. Ven a transformar mi vida poderosamente de adentro hacia afuera, Señor, para ser la nueva criatura que tú quieres que yo sea. Dile con todo tu corazón y en este día, en este momento, recíbelo en el nombre poderoso de Jesús. Recibe esa unción, recibe poder de Dios en el nombre de Jesús. Si estás enfermo, en el nombre de Jesús, sé sano, no importa la enfermedad. Jesús ya llevó esa enfermedad en su cuerpo hace casi 2000 años, porque escrito está que por su llaga fuimos nosotros curados. Aplica esa palabra a tu corazón, tómala para ti y que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo programa. Amén.